Ahora veremos algunos resultados importantes sobre la medida del LB. Primero, vamos a considerar rectángulos de la siguiente forma. Rectángulos de la forma I igual al producto cartesiano desde que I es igual a 1 hasta P de intervalos J sub I entre 2 a la K, J sub I más 1 entre 2 a la K abierto, con K cualquier natural y JI cualesquiera enteros. Para todo I desde 1 hasta P. En pocas palabras, estos rectángulos son rectángulos con extremos en los racionales diádicos. Y bueno, esta clase de rectángulos tiene volumen o longitud 1 entre 2 a la K por P. Un lema que vamos a ver es el siguiente. Bueno, vamos a definir la ecuación 6 como rectángulos de esta forma. Lema 1. Todo abierto U contenido en RP es unión numerable y disjunta de rectángulos de la forma 6. Esto lo vamos a añadir en notas adicionales para no desviarnos del objetivo de esta sesión. El resultado importante en el que usaremos el lema 1 es el siguiente. Teorema 1. Sea mu una medida sobre los borelianos de RP tal que mu de I es igual a la longitud de I para todo rectángulo I contenido en RP. O incluso para todo I rectángulo de la forma 6. Es decir, si esta igualdad se cumple para rectángulos únicamente de la forma de la ecuación 6, entonces podemos concluir lo siguiente, que la medida mu coincide con la medida Lebesgue sobre los borelianos. Es un resultado muy fuerte porque estamos viendo que en una clase, digamos, bastante reducida de conjuntos, ver que las medidas coinciden, ¿no? Vamos a ver la demostración. Primero, sea U un abierto de RP. Del LEP 1 tenemos que existen rectángulos de la forma 6, aunque esto todavía no es importante, que sean de esa forma, rectángulos, digamos, IN, tales que IN intersección IM es igual al vacío para N distinto de M son disjuntos y además U se ve como la unión de los IN, ¿no? Solo es expresar esto en términos más formales. Ver a U como un numerable de rectángulos. Entonces, que tenemos mu de U, lo podemos ver como mu de la unión de los IN, y como esta unión es de conjuntos disjuntos, por sigma aditividad tenemos que esto es la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de las medidas de los IN. Pero sabemos que esto es igual a la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de las longitudes de los IN. Pero que tenemos, por otra parte, sabemos que esto es igual a lambda estrella
de IN, porque la medida exterior del EVEC le asigna la longitud a los intervalos. Pero como habíamos definido la medida del EVEC sobre los borelianos, sabemos que IN es un boreliano, entonces esto es la medida del EVEC de IN. Son conjuntos medibles en particular. Y nuevamente aplicando sigma aditividad, esto es lambda de la unión de los IN, que esto es igual a lambda de U. ¿No? Entonces vimos que la medida mu coincide en todos los abiertos con la medida del EVEC. Bueno, ahora, sea a cualquier subconjunto de RP en los borelianos. Y U abierto tal que contiene a A. Entonces, mu de A es menor o igual que mu de U. Pero como sabemos que mu coincide con la medida del EVEC en los abiertos, esto en realidad es igual a lambda de U. Luego, como esto es para todo abierto, tenemos que mu de A es menor o igual que el ínfimo de los lambdas de U, donde U es un abierto de RP. Pero por la proposición 2, esto es igual a lambda de A. Por lo tanto, mu de A es menor o igual que lambda de A para todo A en los borelianos de RP. A esto le voy a llamar 7. Entonces, sí fue importante ver la proposición 2 porque concluimos esta propiedad importante, ¿no? Solo con saber que la medida mu le asigna a los intervalos IN su longitud. Para la otra desigualdad, vamos a utilizar, de hecho, esta que acabamos de probar. Primero probaremos un caso más particular. Sea a un boreliano acotado. Entonces, existe un rectángulo I abierto tal que A está contenido en I. ¿Okay? Entonces, ya vimos que en los abiertos mu y lambda coinciden, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que mu de I es igual a lambda de I. Pero por propiedades de la medida, tanto de mu como de lambda, es cada uno, digamos, del lado izquierdo, esto es igual a mu de I menos A más mu de A, porque A está contenido en I. Y por otra parte,
Esto es igual a lambda de I menos A más lambda de A. Muy bien, entonces, por otra parte, yo sé que esto, lambda de I menos A por 7, va a ser mayor o igual que mu de I menos A, porque I menos A es un boreliano, ¿no? Ya vemos que para todo boreliano se cumple la desigualdad. Esto es por 7. Entonces, notemos que mu de I menos A es menor o igual que mu de I, pero recordemos que mu le asigna la longitud al intervalo, entonces esto es finito. ¿Para qué me importa que esto sea finito? Pues en esta desigualdad que acabamos de ver, tenemos mu de I menos A del lado izquierdo y mu de I menos A del lado derecho, para poder cancelarlo, ¿no? Y bueno, también, y análogamente, mu de A también es finita, ¿no? Para poder realizar las operaciones usuales sobre la recta real. Y bueno, también lambda de A es finita. Entonces, cancelando estos términos que tenemos, que lambda de A es menor o igual que mu de A para todo boreliano acotado. Ahora, vamos a hacer un procedimiento similar a la prueba de la proposición 2, ¿no? Para el caso general, consideremos a n igual a, bueno, primero, consideremos a cualquier boreliano y definimos a n igual a el límite, perdón, a intersección el rectángulo menos n, n a la p. Nuevamente es lo mismo, ¿no? AN es acotado y la unión de los AN nos da, bueno, falta agregar una cosa, que además la sucesión AN es creciente. A la desigualdad anterior que probamos le voy a llamar 8. Luego, de esto que acabamos de ver y de 8, se sigue que el límite cuando n tiene infinito de lambda de AN
va a ser menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de mu de a n. Esta es la desigualdad de 8, ¿no? Es válida para cada n, entonces también para los límites. Y por las propiedades de continuidad de la medida, el límite de las medidas de los AN es la medida de la unión, pero como la unión da A, entonces esto, bueno, de hecho en realidad es igual a mu de A, pero por otra parte, del lado izquierdo de la desigualdad, esto es igual a lambda de A, ¿no? Estamos aplicando continuidad de la medida lambda y continuidad de la medida mu. Por lo tanto, ya tenemos el caso general. Lambda de A es menor o igual que mu de A para todo A en los borelianos. Si se dan cuenta, nos sirvió la otra desigualdad para probar la desigualdad inversa. Y como ya tenemos ambas desigualdades, tenemos que las medidas son iguales. Lambda de A es igual a mu de A para todo A en los borelianos. Y con esto concluimos el resultado. Es un resultado bastante fuerte. Ahora veremos otra serie de propiedades importantes sobre la medida del Lebesgue. Vamos a considerar X un elemento de RP y A cualquier subconjunto de RP. Vamos a definir el conjunto X más A como los elementos dados por X más A, donde A es un elemento del conjunto A. Es decir, estamos trasladando todos los elementos del conjunto A por el vector X. Y bueno, vamos a considerar lo siguiente. Proposición 3. Sea X cualquier vector de RP. Dado A cualquier subconjunto de RP, tenemos que la medida exterior de X más A es igual a la medida exterior de A. B. A es Lebesgue medible si y solo si X más A es Lebesgue medible. Y C. A se encuentra en los borelianos si y solo si X más A está en los borelianos. Vamos a ver la demostración de esta proposición. Primero, vamos a demostrar A. Una pequeña observación es la siguiente. Sea I un rectángulo. Vamos a considerarlo abierto. Notemos que el conjunto X más Y en realidad también es un rectángulo que se encuentra dado por esta expresión, ¿no? XY más AI, XY más B. Es decir, estamos trasladando cada uno de los intervalos
por la y-ésima coordenada de x. Y bueno, donde x es igual al vector conformado por las entradas de x1 hasta xp. Además, la longitud del rectángulo x más y es igual a la longitud de y. Todo esto es para el siguiente. Sea n una colección de rectángulos abiertos tales que A está contenido en la unión de los n. Primero, notemos que x más a está contenido en la unión de los intervalos x más y n. Esto es bastante sencillo de verificar. Pueden hacer como ejercicio. Luego, la medida exterior de x más a va a ser menor o igual que la suma de las longitudes de x más y n, porque es una cubierta de intervalos abiertos, ¿no? Y esto, por la observación anterior, es igual a la suma de las longitudes de los intervalos y n. Como esto es válido para toda cubierta de intervalos abiertos de A, tenemos que tomando ínfimo sobre los IN tales que cubren A, tenemos que lambda estrella de x más A es menor o igual que lambda de A. Luego, esto le voy a llamar 9. La otra desigualdad también es bastante sencilla de ver. Notemos que A lo podemos reexpresar como el conjunto menos x más el conjunto. Por último, demostraremos el siguiente resultado. Sea mu una medida tal que mu de b, una medida sobre los borelianos, tal que mu de b es finita para todo boreliano acotado, mu es distinto de 0 y mu de a es igual a mu de x más a para todo boreliano acotado. Perdón, para todo boreliano en general. Entonces existe una constante positiva y además finita tal que mu es igual a c por lambda, con lambda la medida de Lebesgue sobre los borelianos. Esto nos quiere decir que la medida de Lebesgue es la única medida invariante bajo traslaciones, salvo multiplicación por una constante. Vamos a ver la demostración. Sea C igual al intervalo 0, 1, cerrado por la izquierda, abierto por la derecha, a la P.
La medida de C es finita por hipótesis porque en particular C es un boreliano acotado y por otra parte R a la P lo podemos ver como unión de traslaciones de este rectángulo por vectores con coordenadas en los enteros. Sabemos que mu es una medida distinta de cero, entonces la medida de RP es mayor que cero. Entonces existe un vector con coordenadas en los enteros tal que la medida de z más c es mayor que cero. Pero por hipótesis, mu de z más c en realidad era mu de c. Entonces mu de c es mayor que cero. Definimos la siguiente constante, la medida de c, y definimos la siguiente medida. Nu es igual a 1 entre c por mu. Luego, nu es una medida sobre los borelianos de RP y además nu de c, que aquí hay una pequeña rata, nu de c, que es igual a 1 entre c por mu de c, del conjunto c, es igual a 1, porque esta constante la definimos como esta medida, ¿no? Por otra parte, C es unión disjunta de rectángulos, de hecho de 2 a la k por d, a la k por p, rectángulos de la forma siguiente, de hecho son de la forma 6, ¿no? De la ecuación 6. J sub i más 1 entre 2 a la k, J sub i más 1 entre 2 a la k, aquí se me fue este más 1, J i enteros y k un natural. Además, la medida de estos rectángulos, de hecho, es igual a la medida de el rectángulo 0, 1 entre 2 a la k a la p. A esto le voy a llamar 11, la ecuación 11. Y para ilustrar un poco la idea, tenemos el intervalo, bueno, el rectángulo 0, 1 cruz 0, 1, y en este caso, en dimensión 2, lo podemos ver como unión de 4 rectángulos cuyos lados
miden un medio, es decir, de 4 rectángulos con área un cuarto. Entonces, cuando hacemos K cada vez más grande, entonces van a ser más rectangulitos. Y bueno, por aditividad de la medida tenemos que nu de C es igual a 2 a la K por D por nu de 0,1 entre 2 a la K a la P. Pero sabemos que esto es igual a 1. Únicamente despejando tenemos lo siguiente. Y de 11 también vamos a tener lo siguiente. Que nu de los rectángulos JI entre 2 a la K, JI más 1 entre 2 a la K es igual a nu del 0,1 entre 2 a la K. Digamos, nu también cumple que nu de A es igual a nu de X más A. Porque únicamente estamos multiplicando por una constante, ¿no? Si lo cumple mu, también lo cumple nu. Y esto es igual a 1 entre 2 a la K por D. Entonces, ¿qué probamos? Luego, bueno, para concluir un poco más claros, esto de hecho es lambda de este rectángulo. No, si le sacamos el volumen a este rectángulo, nos da 1 entre 2 a la K por P. Perdón, es aquí P. E incluso aquí también. Luego, ¿qué concluimos? Nu de I es igual a lambda de I para todo I rectángulo de la forma de la ecuación 6, ¿no? Por eso era importante ver rectángulos de esta forma. Y si recuerdan, eso bastaba para ver que nu, de hecho, es la medida de Lebesgue, ¿no? Luego, por el teorema 1, tenemos que nu es igual a lambda. Y únicamente para concluir, como nu es igual a 1 entre C por mu, tenemos que mu es igual a C por lambda, ¿no? Y con esto concluimos el teorema. De hecho, hasta encontramos la constante explícita, ¿no? Bueno, hasta cierto punto explícita. Entonces, este teorema es muy importante. Deben tenerlo muy en cuenta, ¿no? Con esto concluimos la sesión de hoy. Muchas gracias.